Va. Entonces, iniciamos con repaso de bloque 3. Fui muy ambicioso cuando hablé de bloque 3 porque pensé que, no sé qué pensé. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Tres cosillas, bueno, tal vez solo dos. Primero, respuesta inmune a cáncer. Es el tema 6.5. Entonces, en la respuesta inmune a cáncer, es importante conocer que existe algo que se llama teoría de la inmunoedición. Que la teoría de la inmunoedición se divide en tres componentes importantes. Es el sistema inmune tiene la capacidad de eliminar a todas las células que sean tumorales o neoplásicas, pues. Y listo. Se crea una célula neoplásica, el sistema inmune la reconoce y la elimina. Se crea una célula y así. Vigila y está eliminando constantemente células neoplásicas. Cuando las células neoplásicas logran generar mutaciones suficientes para supervivencia, hay un equilibrio entre lo que destruyo y lo que crece. Entonces, empiezo a destruir muchas células neoplásicas, pero a la par están creciendo muchas células neoplásicas. Entonces, la cantidad de células neoplásicas nunca se modifica. Casi siempre está a los mismos niveles. No produce más porque estoy destruyendo las extra, pero tampoco acabo de eliminar las células tumorales. Y una nueva mutación, lo que me va a llevar es una fase de escape. El sistema inmune va a seguir destruyendo células neoplásicas, pero la cantidad de células neoplásicas que se produce excede la capacidad del sistema inmune de destruirlas. Entonces, bueno, eso hace que todo sea un caos. ¿Qué tengo que saber? ¿Cómo funciona el sistema inmune en el caso del cáncer? Que es la respuesta inmune normal. Y bueno, de manera innata, yo tengo varios componentes que me ayudan a tener un ambiente contra tumores. La más importante es recordar que uno de los mecanismos de evasión, que ahorita vemos, es evitar la expresión de moléculas de MHC de clase 1. Entonces, de forma innata, cuando yo evito la expresión de MHC de clase 1, voy a tener que los linfocitos NK actúan eliminando. ¿Cómo? Mediante citotoxicidad. Entonces, la citotoxicidad a células neoplásicas se da gracias a la ausencia o a la falta de reconocimiento del MHC de clase 1. En el caso del sistema inmune adaptativo, las células protagonistas de todo son los CD8, son células citotóxicas que reconocen antígenos tumorales y generan una respuesta inmune contra ellas destruyéndolo. ¿Cómo lo hacen? Pues mediante sus dos mecanismos de citotoxicidad, también los tienen las NKs, que son por gránulos, ¿qué quiere decir? Mediante granzimas y perforinas y mediante receptor. Esto lo hacen mediante el receptor Fas ligando. Entonces, es la forma que los linfocitos CD8 van a matar a las células infectadas, bueno, no infectadas, a células afectadas por una célula como una neoplasia. Entonces, todas las células clonales de la neoplasia van a ser identificadas por el CD8 y los va a matar mediante granzimas perforinas o mediante Fas ligando para inducir apoptosis. El CD4 tiene un efecto al ser células neoplásicas, casi siempre van a activar a todos los mecanismos intracelulares, o sea, de muerte para, pues, como si fuera contra una respuesta a microorganismos intracelulares, es una respuesta contra células neoplásicas. Entonces, la respuesta TH1 me va a dar un perfil TH1.
Entonces, la respuesta CD4 da un TH1, el TH1 genera interferón gamma y el interferón gamma potencializa el efecto de los NKs, pero ayuda a activar macrófagos. Entonces, hay actividad de macrófagos M1 contra tumores, gracias al influjo de los linfocitos CD4. ¿Qué más hace el interferón gamma de los CD4? Pues va a tener la activación de mis linfocitos B. Entonces, cuando el interferón gamma viene al linfocito B, hay cambio de isotipo. Y entonces estos linfocitos B estarán generando o estarán produciendo inmunoglobulina G. Entonces, el anticuerpo que más es funcional contra células neoplásicas es la IgG. Y la IgG, como ustedes recordarán, me sirve para muchas cosas. ¿Qué cosas me sirve la IgG? Me sirve para opsonización, me sirve para activar al complemento, me sirve para neutralizar, me sirve para hacer citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Entonces, todo eso lo está generando la IgG. Entonces, al final, la respuesta inmune contra células neoplásicas está mediada por una respuesta innata, NKs, una respuesta adaptativa, CD8, CD4 TH1 y linfocitos B con producción de IgGs. Listo. De ahí nos vamos a la evasión de los tumores. Hay muchos mecanismos de evasión. Primero, inducir tolerancia. Acuérdense, si yo tolero una sustancia, no genero una respuesta inmune. Entonces, ¿cómo pueden inducir tolerancia estas células neoplásicas? Por, bueno, muchas formas, pero las tres principales va a ser rodearse de células mieloides supresoras. Entonces, las células mieloides supresoras permiten o logran que el microambiente del tumor no entre el sistema inmunitario. Entonces, lo que es evitar que el sistema inmune pueda entrar a ese microambiente y entonces puede evitar ser destruido el tumor. Tengo mayor cantidad de T reguladores. Entonces, tengo muchos linfocitos T reguladores en ese microambiente. Entonces, evitamos la activación. Y producción de citocinas reguladoras. Entonces, van a producir en el ambiente tumoral TGF beta e interleucina 10, que son citocinas reguladoras o anti-inflamatorias, ¿no? Evitan la activación. Bueno, hay un último mecanismo de tolerancia que, bueno, es más como de regulación, pero lo menciono aquí, que es la presencia de CTLA4, que CTLA4 lleva a anergia a todos los linfocitos T. Entonces, todos estos mecanismos permiten que el linfocito, bueno, que las células del sistema inmune, al momento de llegar al tumor, no se puedan activar, porque hay todo un ambiente para evitar que se active. Y principalmente, como las células que más funcionan son mis linfocitos T, casi todos los mecanismos van a favor de evitar la activación de los Ts. ¿Qué otro mecanismo pueden hacer para evitar o como mecanismo de evasión? Pueden disminuir la expresión de MHC de clase 1. Denme un segundo. Entonces, inducimos que, bueno, acuérdense, el MHC clase 1 es el MHC que tiene todas las células nucleadas y que están expresando ahí antígenos propios. Bueno, no antígenos propios, sino antígenos
endocíticos, o sea, dentro de la célula, dentro del citoplasma. Entonces, estos citosólicos, esos antígenos citosólicos o antígenos endógenos, son expresados en el MHC de clase 1. Entonces, los linfocitos CD8, a través de eh, su receptor, interactúan con el MHC clase 1 y se activan. Entonces, si yo disminuyo la expresión de pues no puedo activar los CD8 y quedamos que CD8 son los más importantes, considerando el hecho de activar o destruir a los tumores. Entonces, este es un gran mecanismo para evitar que el sistema inmune destruya la neoplasia. Y hay múltiples cosas más, ¿no? Generar perfiles M2, pueden inducir PD1 ligando, que es un receptor, bueno, es una molécula coestimuladora para apoptosis, pueden inducir Fas ligando, que también va a llevarnos a la célula, a muerte celular, pueden aumentar el enmascaramiento del antígeno, entonces pueden hacer algo que es como rodearse de sustancias, entonces bueno, enmascaramiento, vamos a dejarlo. Entonces todo esto son mecanismos que hace que el tumor evite ser reconocido. Entonces son mecanismos de evasión tumoral. De ahí nos vamos al punto 6.4, que son todos los antígenos. Los antígenos los dividimos en dos. Antígenos asociados a tumores y antígenos específicos de tumores. Los antígenos asociados quiere decir que otras partes del cuerpo los tienen y que cuando yo los expreso, no puedo saber si es una célula sana o una célula enferma. Entonces, lo único que voy a medir es qué tanto existe. Si hay mucho de algo que no debería existir, es raro. Entonces, por ejemplo, antígeno prostático. Todos los hombres tienen próstata y por ende tienen antígeno prostático. Si un tumor de repente empieza a expresar antígeno prostático, va a ser normal hasta que salga de los parámetros normales, que tenga ya mucho de ese antígeno. Entonces, al estar asociado, o sea, a un tumor, quiere decir que en otras partes del cuerpo lo puedo encontrar expresado. Y los antígenos específicos solamente se expresan en tumores. Entonces, estos son súper importantes para el diagnóstico o para la capacidad que tengo de identificar un tumor. Entonces, si un tumor expresa un antígeno específico, es más fácil que el sistema inmune lo reconozca y lo elimine. Hay un buen de estos. No voy a tener mucho en ello. Les pongo bueno, no aparece tablita. Una lista de los que tenemos que conocer, nada más para que los revisen. Antígeno prostático específico, antígeno carcinoembrionario, la alfa-fetoproteína, el CA125, el HER2-Neu, algunos de sistema inmune como CD10 y CD20 y el MAGE. Entonces, estos marcadores o estos antígenos ustedes deben conocerlos. Entonces, ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Y listo, con esa tablita ya están del otro lado para conocer los antígenos tumorales. Y para acabar, la inmunoterapia o la terapia, bueno, sí. Doctor, ¿qué dice la última? MAGE, M-A-G-E. Ah, gracias. De nada. Sí, sí eres, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Entonces ya, inmunoterapia cáncer. En el caso del cáncer podemos abordar desde diferentes perspectivas. Perspectiva número 1, el sistema inmune no está funcionando.
ya estoy en una etapa de escape. Entonces puedo potencializar al sistema inmune, ¿no? ¿Cómo logro hacer que se potencialice el sistema inmune? Es decir, una de mis formas de inmunoterapia cáncer es activación inmune. Puedo hacer modificaciones de receptor, ¿no? Entonces yo puedo agarrar células hechas modificadamente para que vayan dirigidas contra las células neoplásicas. Puedo modificar mis anticuerpos, entonces puedo agarrar anticuerpos monoclonales. Entonces, pensaríamos que un anticuerpo monoclonal evitaría una respuesta inmune. La mayoría de los anticuerpos monoclonales en cáncer buscan evitar la tolerancia. Entonces, yo sé que el microambiente del tumor es tolerogénico, evita que el sistema inmune entre. Entonces, lo que yo hago es evitar esa tolerancia. Por ejemplo, si yo pongo un anticuerpo anti-CTLA4, estoy rompiendo la capacidad del tumor de mandar a mis linfocitos T a anergia. Entonces, dependiendo de cómo lo hago, pues este proceso. Pueden también darse coestimuladores. Por ejemplo, si yo doy células dendríticas con CD80 y CD86 que tengan el antígeno específico, van a potencializar la activación de todos los Ts. Entonces, estoy activando a mi sistema inmune mediante un apoyo externo. ¿Y qué más puedo hacer? Otra forma que tengo es una activación inespecífica. Doy algo para que todo el cuerpo se pueda activar. El ejemplo más común de eso es el bacilo de Calmette-Guerin, que bueno, es lo que conocemos como BCG. Este BCG, al momento de darlo, está prendiendo a todo el sistema inmune y eso va a ayudar al tumor o al destruir células tumorales. Esto se ha visto mucho en cáncer de vejiga, por ejemplo. O puedo generar la inducción de citocinas proliferadoras, citocinas hacia activación de Ts, cosas así, ¿no? Y listo. Con eso acabamos cáncer. ¿Dudas de cáncer? No, doctor. Va. Solamente, ¿qué significa? Bueno, ¿a dónde está la AC? Hace anticuerpo, ¿no? ¿En los antígenos específicos? Ah, así. Este es antígeno, carcino, embrionario. Y este es antígeno prostático específico. ¿Va? Sí, gracias. Ok, sí. Van a haber varios perfiles de activación de cáncer. Esto va a depender de como el microambiente del tumor. El común es un perfil TH1. No dejemos de lado que podríamos activar también un perfil TH17. Entonces, cuando activa un perfil TH17, son aquellos tumores que ustedes clínicamente los van a ver inflamados. Entonces, van a ver una masa enorme de tumor, pero con una inflamación circundante. Por ejemplo, cáncer de mama es mucho TH17. Pero bueno, o sea, sí hay otros tipos de variantes, pero así como a grandes rasgos, el perfil principal para
cáncer es TH1. Va, pues listo. Siguiente tema. 6.6. Respuesta inmune a trasplantes. Y la respuesta inmune a trasplantes, pues no es muy difícil, según yo, ya muy tranquilo. Está bien fácil. Todo para mí está fácil, perdón. A veces se me olvida. Pero bueno, ¿qué nos toca ver de aquí? Definiciones. Las definiciones, pues, no hay mucho problema. Todos son, o sea, bueno, toda agarrar un tejido y ponerlo en otro, vamos a conocer como un injerto. Entonces, agarrar un tejido vivo y ponerlo en otro tejido vivo es un injerto. Y entonces, a partir de ahí, se les da nomenclatura de injertos con una palabra antes. Este injerto suelen tener sus propios antígenos. Entonces, como es un tejido vivo, tiene su propio componente marcador de que es perteneciente a un individuo genéticamente diferente. Entonces, voy a encontrar yo que ese injerto tiene antígenos. ¿Por qué se los platico así? Porque en la nomenclatura, ustedes pueden encontrar que se llama autoinjerto y que en ese autoinjerto encontramos autoantígenos. Entonces, el auto quiere decir que es en mí mismo. Entonces, de mí para mí. Entonces, es un trasplante donde agarro un pedazo de piel, bueno, de lo que quieran, no sé, es como ejemplo. Agarro un pedazo de piel de mi muslo para trasplantármelo a mi cara. Entonces, estoy pasando un antígeno propio a otros antígenos, bueno, hacia una zona donde hay antígenos propios. Eso es un autoantígeno, ¿no? Es un antígeno mío que se movió de lado. Entonces, eso, la nomenclatura va en auto, iso, alo y geno. Autoinjerto o autoantígeno, isoinjerto o isoantígeno, aloinjerto o aloantígeno. Si se dan cuenta, es muy similar. Pero bueno, nada más para que lo que tengan claro. Auto es propio. Iso es un individuo genéticamente idéntico. Entonces, son los gemelos, ¿no? Estos dos son ejemplos donde no hay rechazo transfusional. ¿Por qué? Porque el material genético que estoy poniendo, el cuerpo lo interpreta como que es igualito. Entonces, en estos tipos de trasplantes no hay rechazo. Y ya por último, alo es entre la especie. Entonces, un humano a otro humano. Y aquí puede haber miles de cosas, pero son aloantígenos. Y cuando es entre, bueno, interespecies, que me pasan la válvula del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, estoy utilizando una especie diferente para darme un antígeno en el trasplante. La otra clasificación que tienen que saber, pues es el ortotópico y el heterotópico. Entonces, el ortotópico es misma localización. Saco un ojo, pongo otro ojo, ¿no? Entonces, estoy poniendo el ojo en el mismo lugar donde estaba el anterior. Entonces, estoy trasplantando el órgano en el mismo sitio anatómico. Hetero es diferente. Yo agarro un riñón y lo pongo arriba del otro riñón. Entonces, estoy ya poniendo un riñón en una zona diferente a donde debería estar. Entonces, eso se llama heterotópico. Entonces, después, ¿qué hace el sistema inmune para poder activar la respuesta? Primero tiene que reconocer. Entonces, el reconocimiento
de un trasplante se divide en dos. La vía directa y la vía indirecta. Hay que tener muy claro aquí dos situaciones. ¿Qué es mío y qué es de la otra persona? Entonces, dentro de los términos que no les platiqué, pero que tal vez debía haberles platicado, tengo un donador, que es la persona que está ofreciendo el trasplante, y tengo un receptor. Cuando yo hablo de la actividad inmunológica frente a un trasplante, el que está generando la respuesta es el receptor. Entonces, siempre el receptor es el encargado de montar la respuesta inmunológica. Hasta cierto punto, esto es lo que nos va a permitir entender la vía directa y la vía indirecta. ¿Qué son estas vías? La capacidad que yo tengo de identificar a los haloantígenos. Entonces, es el reconocimiento de haloantígenos. Son antígenos humanos que yo no conocía, ¿va? Entonces, si yo trasplanto un riñoncito, bueno, imagínense que eso fue un riñoncito. Trasplanto un riñoncito. Ese riñoncito en su interior tiene haloantígenos, ¿va? Pero más importante que ello es que aquí adentro ya vienen células dendríticas y macrófagos que están expresando a través de sus moléculas de MHC de clase 2 estos haloantígenos. Entonces, cuando yo hago un trasplante, no solamente me traigo las células del trasplante, o sea, no solo me agarro riñón, no solo me agarro nefronas, no, me agarro todo lo que había dentro de ese riñón. Y de ese riñón hay células presentadoras de antígenos. Entonces, si una célula presentadora de antígenos del donador llega al receptor, entonces estas son células presentadoras de antígeno del donador. ¿Qué antígenos están presentando? Antígenos del donador. Y por ende, cuando mis linfocitos T estén en contacto con estos antígenos, lo van a reconocer como extraño. Entonces, el sistema inmune está reconociendo directamente a los antígenos gracias a que el sistema inmune del donador se los está presentando. Esa es la presentación directa de los haloantígenos. La presentación indirecta ocurre mucho después en el tiempo. Este riñón está formado por ciertas células. Y con el paso del tiempo, algunas de estas células se van a empezar a morir. Cuando se mueren, yo debo mandar a una célula presentadora de antígeno del receptor a depurar a esta célula. Entonces, la vía indirecta se les llama indirecta porque tengo que hacer procesamiento. Mi célula dendrítica que se acaba de comer una célula pues ya apoptósica va a desfragmentar esto, va a agarrar un MHC de clase 2 y ahí lo va a presentar. Entonces, la vía indirecta implica que células del sistema inmune del receptor ya están enfrentando a células muertas del tejido del donador y las están utilizando para reconocer nuevos antígenos. Una vez que reconocen nuevos antígenos, van a ir de chismosos con los linfocitos T y los linfocitos T van a reconocer como dañinos estos antígenos o como extraños.
Entonces, el reconocimiento del antígeno o del haloantígeno va a generar una activación inmune. Esa activación inmune le llamo rechazo. Entonces, gracias tanto a la vía directa como a la vía indirecta, se crean los mecanismos de rechazo. Bien. Y listo. ¿Por qué no me dijeron que a las 8 era muy temprano? Va. ¿Qué tipos de rechazo tengo? Tengo 4 tipos de rechazo. Un rechazo hiperagudo, un rechazo agudo, un rechazo crónico y algo que pues directamente sí es un rechazo, pero no lo consideramos como parte de, es la enfermedad de injerto contra huésped. Pero bueno, ¿qué es cada uno de estos rechazos? Cada rechazo, lo que me está diciendo, de lo que me está hablando, es en qué momento temporal está ocurriendo y qué activación inmunológica va a pasar en cada uno de estos rechazos. El rechazo hiperagudo es en minutos, horas. Para que ocurra, tiene que haber anticuerpos preexistentes. Para que se formen estos anticuerpos preexistentes, tengo varias opciones. La formación de anticuerpos contra el grupo ABO, que todos tenemos, o sea, si cualquiera de ustedes es grupo A y le ponen sangre B, va a haber rechazo inmediato. ¿Por qué? Porque ya hay anticuerpos preformados contra la sangre que no es mía. Cosas de microbiota. Entonces, ABO puede haber rechazo frente a ello. Después, acuérdense, esto es un carbohidrato en la membrana de los eritrocitos. Otro rechazo hiperagudo se da por trasplantes previos. Si mi cuerpo ya reconoció a los antígenos antes, le es más fácil reconocer a los antígenos nuevos. Entonces puede haber anticuerpos preformados contra un haloantígeno muy similar al del donante. Entonces puedo generar una respuesta muy rápida e inmediata. Transfusiones. Pacientes con embarazo múltiple. Y algunas reacciones cruzadas frente a infecciones. Entonces, todo esto puede inducir que yo ya tengo anticuerpos preformados. Y como ya tengo anticuerpos preformados, estos anticuerpos, en el momento que yo tengo mi órgano y genero una unión del vaso sanguíneo del donador con el vaso sanguíneo del receptor, en ese momento van a venir todos mis anticuerpos. Voy a decir, ah, mira, aquí hay algo que no conocemos, ataquen. Entonces van a hacer todo un proceso de ataque al vaso sanguíneo del donador. ¿Esto qué nos va a generar? Un proceso de trombosis. Una embolización, como lo quieran llamar. Entonces, ¿qué es una trombosis? Es la formación de un trombo. Entonces, el trombo puede obstruir parcial o totalmente la luz. Cuando esto está ocurriendo a este nivel, entonces, si yo obstruyo o parcial o totalmente, todo este órgano va a empezar a recibir menor aporte de oxígeno.
Y eso va a causar que empiece a haber necrosis del órgano. Entonces, en el rechazo hiperagudo hay un proceso de necrosis, hay un proceso de trombosis asociado a anticuerpos preformados y a el daño endotelial agudo, ¿no? Todo eso induce un rechazo hiperagudo. En el caso del rechazo agudo, casi siempre se da por la presentación directa. Entonces, esto de aquí casi siempre genera rechazos agudos o rechazos hiperagudos. Entonces, ¿qué ocurre para ello? Va a haber una activación celular, va a haber una activación humoral. Celularmente suele haber linfocitos T. Estos linfocitos T son CD4 en su mayoría y entonces generan perfiles de activación. Pueden generar perfiles TH1, pueden generar perfiles TH17, pero lo que inducen son respuestas de inflamación en el tejido donado. Mientras que el componente humoral, pues está medido casi siempre por anticuerpos de tipo IgG, que también van a generar trombosis eventualmente. ¿Va? Y por último, rechazo crónico. El rechazo crónico se sustenta un poquito más en una presentación indirecta. Lo que ocurre es, está ocurriendo inflamación en la aguda. Y yo les decía, cada vez que hay inflamación, hay cicatrización. Entonces, procesos de inflamación, cicatrización, inflamación, cicatrización, inflamación, cicatrización, va generando modificación vascular. En este sentido, lo más común es que la capa íntima del vaso sanguíneo que estaba, o sea, que está aquí, este vaso sanguíneo o este vaso sanguíneo, se empieza a engrosar. Entonces hay un engrosamiento de la capa íntima. Y es lo que yo voy a ver en mi paciente, como a partir de el músculo liso de esta capa, hay una hiperproliferación y entonces hay un agrandamiento en la cantidad de células de el sistema de entrada. ¿Y por qué es un problema? Por lo mismo, al hacer una modificación vascular, genera baja oxigenación. Entonces los pacientes empiezan con problemas de hipoxia y poco a poco eso se va transformando a un rechazo crónico del órgano. Entonces se disminuye la luz vascular, se generan células musculares nuevas y por último se engrosa y se fibrosa la capa íntima. Entonces todo eso en conjunto disminuye la oxigenación del órgano trasplantado y pues lo voy a perder en algún momento. ¿Qué es lo ideal para evitarlo? Un buen apego a tratamiento. Nunca dejen que un paciente con trasplantes deje de tomar su inmunosupresor. La enfermedad de injerto contra huésped no es más que lo que transfundieron fue sistema inmune. ¿Cuándo es lo más común que ocurra esto? Cuando hay transfusión de médula ósea. Entonces, cuando yo cambio la médula de un paciente, le estoy dando células madres del donador y por ende todo el sistema inmune que se forme a partir de esas células madre va a ser sistema inmune del donador.
pero que está presente en el receptor. Entonces, yo como receptor, que estoy recibiendo un trasplante de médula ósea, si esa médula ósea llega a liberar un linfocito T autorreactivo, ya se complicó todo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el sistema inmune del donador, que ya está dentro de mí, que soy el receptor, va a generar un rechazo contra todo lo que no es de él. Pero el problema es que nada es de él. Entonces, cuando llega, empieza a darse cuenta que todo es diferente, que tiene autoanticuerpos, cuando no son, porque solo es una respuesta inmune normal, y inducimos un daño y un ataque contra el receptor. Entonces, ¿qué hacemos para evitar que todo esto ocurra? Pues para evitar los rechazos, requiero mecanismos o estrategias de prevención del rechazo. ¿Cuáles son las más importantes? Establecer histocompatibilidad. ¿Qué histocompatibilidad voy a buscar? Grupo, aquí recuerden son carbohidratos. Histocompatibilidad del RH, aquí recuerden son proteínas. E histocompatibilidad del MHC. Entonces voy a ver que las moléculas del MHC de 1 sean moléculas del MHC del 2, no, bueno, o sea, del receptor, pues. Y con eso yo hago pruebas que evitan o que generan que no haya un rechazo. ¿Por qué? Porque desde antes ya tenían la noción de qué sí podía y qué no podía conocerse en este proceso. El otro paso para la prevención de rechaces es la terapia inmunosupresora. La terapia inmunosupresora tiene la finalidad de no generar o no permitir que el sistema inmune se active contra el haloantígeno. Entonces, mientras más lejos esté el sistema inmune del haloantígeno, mejor. Y perdón. Entonces, genero terapia inmunosupresora, ¿cómo? Pues a través de múltiples, ¿no? Puedo dar tacrolimus, sirolimus, que actúa a X nivel, ¿no? En el Puedo dar esteroides, glucocorticoides para inducir una tolerancia general del sistema inmune. Puedo dar micofenolato de mofetilo que modifica el DNA. Puedo dar, o sea, hay un chorro de terapias inmunosupresoras que se administran, va a depender de cuál sea el órgano y va a depender de la actividad inmunológica del el huésped, ¿no? Mientras más actividad haya, más inmunosupresión hay que estar dando y ya cuando hay poca, pues ya puede estar solo en mantenimiento. Pero esto es muy importante para ustedes porque la mayoría de los fallos orgánicos posteriores a un trasplante es porque el paciente ya no tuvo la solvencia económica de comprar su medicamento. Entonces, es común que la terapia inmunosupresora se vaya perdiendo hasta inducir un rechazo. Y listo. ¿Dudas de trasplantes? No, doctor. No, doctor, todo bien. Ok. Para acabar el repaso de tercer bloque, bueno, no. Sí, la terapia de un paciente inmunosuprimido por trasplante es todo el tiempo que quieras que el trasplante dure. Si tú quieres vivir 10 años, pues te dejas de tomar tu medicamento y ya en 10 años falla tu riñón o tu pulmón o tu corazón y pues ya se pierde el trasplante y te pierdes. Entonces, en general, para ustedes y sus pacientes, toda la vida hay que tomar inmunosupresión. Entonces, el último bueno, el último tema que teníamos que revisar hoy, que bueno, no lo vamos a ver como me gustaría, es el 6.1.
respuesta inmune a microorganismos. La respuesta inmune a microorganismos, pues, es todo un tema de como 1000 años que vamos a simplificar demasiado. ¿Qué hay que ver? Bueno, ¿contra quién? Mi respuesta innata y mi respuesta adaptativa. Creo que esto ya lo tenemos, ¿no? A ver, déjenme ver si lo tengo. Según yo sí lo vimos. ¿Hace cuánto vimos esto? ¿No? Fue un producto de mi imaginación. Ah, yo ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Perdón, un poco de mareo a quienes estaban poniendo atención. Pero aquí está el repaso del tercer bloque. No, miren, no lo vimos mucho. Ok. Mejor se los platico en la tablita. Solo quería ver cómo estaba hecho ahí. Bien. Cuando hablamos de microorganismos, me interesan varias cosas. Me interesa saber qué ocurre o qué hace el sistema inmune para para destruir al microorganismo, qué hace el microorganismo para evadir el sistema inmune y cómo esta interrelación causa problemas de salud en mi población. Y esto me lleva a, pues, entender qué tipos de microorganismos tengo. Los microorganismos más comunes son los intracelulares. Los intracelulares yo los divido en las 4 familias de microorganismos: virus, parásitos, bacterias y hongos. ¿Qué tengo que hacer para poder reconocer un microorganismo intracelular? Pues necesito reconocerlo. Entonces, el reconocimiento de virus casi siempre es un reconocimiento innato en este punto y está mediado por los receptores tipo RIG, los sensores citosólicos de DNA y tal vez la familia más importante, los TLR, que están dentro de los endosomas. Entonces, todos estos reconocen virus. Todo lo demás lo reconoce al vivir dentro de la célula cosas intracelulares. Entonces es común que todo esto se reconozca únicamente por receptores tipo NOT. Pero bueno, ahí hay muchas cosas en medio. No nos meteremos tan profundo. ¿Qué hace el cuerpo cuando reconoce un virus? Cuando estos receptores funcionan, hay liberación de interferón tipo 1. El interferón tipo 1 es una sustancia que va a ir a su receptor que está presente en una célula. Entonces, cuando este interferón tipo 1, que puede ser o interferón alfa o interferón beta, se pega a su receptor, genera una activación intracelular. Y esa activación intracelular, ¿por qué me importa? Porque es la forma que yo evito que el virus me ataque. ¿Cuál es? Activando vías intracelulares. La vía de la PKR, la vía de la oligoadenylatosintasa y la vía de la GTP. No vemos las vías, lo único que me interesa es que recuerden para qué me sirven las vías. Esta vía reduce la síntesis de material genético. Este destruye, bueno, genera algo que se le conoce como enzimas destructoras de RNA. Entonces yo
tengo RNasas para destruir el RNA. ¿Por qué? Porque el RNA se convierte en proteínas. Y si yo tengo un virus, no quiero que forme sus proteínas virales. Entonces, la única forma de hacerlo es evitar que la maquinaria de la célula funcione gracias al virus. Y la respuesta de GTP-MX disminuye la energía en la célula. Entonces yo tengo poca energía, yo estoy destruyendo todo el RNA que se genera y yo estoy disminuyendo la capacidad de crear RNA. Entonces, en eso consisten los interferones. Entonces, esto es una respuesta antiviral. En el caso de la respuesta inmune innata contra parásitos intracelulares, bacterias intracelulares y hongos intracelulares, lo más común es que esté mediada por una respuesta por inflamación. Entonces, estos receptores tipo NOT, recuerden, son los que producían el inflamosoma, que producían la muerte celular por inflamación, que se llama piroptosis, porque se inflama. Entonces, el cuerpo se inflama gracias al reconocimiento de estas cosas, de algo que está dentro del citoplasma. Entonces, la activación intracitoplasmática induce procesos de inflamación, que es lo que puede ocurrir en este contexto de una infección intracelular. Y toda esta inflamación va a activar a la respuesta adaptativa más adelante. Tanto los virus como todos los demás parásitos, la activación es de forma celular, mediada por CD4, vamos a tener respuestas TH1. Y celularmente mediadas por CD8, que nos va a dar citotoxicidad. En el componente humoral, es decir, los anticuerpos que tengo que ayudan o que permiten la activación, voy a tener primordialmente IgG, porque la respuesta TH1 produce interferón tipo 2 o interferón gamma, y el interferón gamma ayuda al cambio de isotipo a IgG. Entonces, por eso, cuando es algo intracelular, la respuesta adaptativa es muy similar en ambos casos. De ahí nos vamos a... perdón. A los parásitos. Bueno, en este caso son los helmintos. Los helmintos no tienen un buen reconocimiento y una respuesta inútil, entonces nos brincamos hasta la respuesta adaptativa. Celularmente se encarga la CD4 e induce un perfil TH2. El perfil TH2, un pedacito de IL4 se va a quedar en la respuesta humoral para producir IgE, y un gran pedazo de TH2 va a producir IL4, IL5 y L9. Entonces, esta activación del CD4 y el perfil TH2 ahora sí me permite generar una respuesta innata. ¿Cuál es esa respuesta innata? Mediado por interleucina 5 es la presencia de eosinófilos. Mediado por interleucina 9 son barreras. Y mediado por interleucina 4 son procesos así como muy globales de inflamación, ¿no? A cambio de isotipo, activación de mastocitos, cosas así. Esto me lleva... Ay, ¿qué otro?
a lograr generar una respuesta eficiente contra parásitos mediante un perfil TH2, mediante eosinófilos, que los eosinófilos en sus gránulos tienen proteína básica mayor, proteína catiónica, bueno, proteína catiónica del eosinófilo y la neurotoxina. Todo esto va a ayudar a destruir un parásito, el minto. Recuerden, son macroscópicos y son multicelulares. Entonces se vuelve un poco complicado este manejo. Y no sé si tengamos dudas hasta aquí. Va. Ya por último, la respuesta de bacterias y hongos extracelulares, donde lo que está ocurriendo es mi sistema inmune reconoce mediante TLRs membranales, CLRs membranales, scavengers, receptor de péptido formilado para quimiotaxis. Todo esto induce dos procesos. El proceso de inflamación y el proceso de fagocitosis. Ambos son los más importantes en la defensa contra bacterias y hongos extracelulares. De forma adaptativa, el componente celular es una CD4 que se diferencia en un TH17 y el componente humoral es que ese TH17, gracias a sus citocinas y gracias al microambiente, induce la diferenciación de IgA. Yo tengo mucha IgA que me ayuda en mucosas y en protección generalizada. Y bueno, hasta ahí dio tiempo de platicar de respuesta inmune a microorganismos. Bueno, tienen que leer mecanismos de evasión, consecuencias patológicas y vacunas, de lo que no nos dio tiempo de revisar de tercer bloque. Bueno, vimos cáncer y trasplantes, que era lo ideal. ¿Dudas? No, doctor. Entonces, día 5, empezamos segundo bloque.